Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. En este video vamos a hablar de spoiler del segundo libro de la parejita Shane e Ilya. Así que comenzamos. Pero parece que tú te diviertes ahí afuera, ¿sabes? Eres un líder, pero también eres genial. Las cejas de Ilya se alzaron. ¿Genial?, preguntó. Los labios de Troy se curvaron en una sonrisa. Comparado con Hunter o Hollander, Ilya se rió a carcajadas, lo que hizo reír a Troy. ¿Eso es un cumplido? Totalmente, respondió. Yo también soy más lindo y sexy que ellos. Troy lo miró y fue un momento incómodo. Ilya pensó que tal vez había venido a seducirlo. Entonces Troy arrugó la nariz y dijo: No, yo no diría eso. Ambos volvieron a reírse e Ilya lo golpeó con una almohada. No soy Harry, se burló Ilya. Las mejillas de Troy se oscurecieron. Cállate. Porque es muy lindo. Es vergonzoso, no puedo creer que lo sepas. Troy enterró su cara en la almohada. Harris debería saberlo, dijo Ilya. De ninguna manera. Eso es una tontería. Él está loco por ti. Troy acomodó la almohada en su regazo y luego comenzó a amasarla nerviosamente con una mano. ¿Crees que yo le guste? Nunca me equivoco en estas cosas. Ilya no mentía. Ilya siempre había sido un experto en detectar cuando alguien se sentía atraído por él o por cualquier otra persona. Harris estaba definitivamente enamorado de Troy. La atracción, esas cosas son fáciles. Troy se fue cuando terminó la película, que era mucho más tarde de lo que cualquiera de ellos debería haber estado despierto con un partido que tenían que jugar en la mañana. Pero de nuevo, Ilya era un mal capitán. Cuando Ilya estaba a punto de dormir, escribió un mensaje a Shane. Lo siento. Lo borró. En realidad no lamentaba nada. En su lugar escribió: Te echo de menos. Y luego lo borró también. Después de mirar su teléfono durante varios minutos, escribió un emoji de corazón rojo y lo envió. Se sorprendió cuando Shane respondió casi de inmediato. Esperaba que Shane estuviera dormido. Mensaje Shane. He estado trabajando en un texto de disculpa durante más de una hora. Ella sonrió y escribió: ¿Cuántas palabras tiene? Mensaje Shane. Demasiadas. Siento mucho lo que te dije. Me alegro de que se lo hayas contado a Troy. Me alegro de que tengas un amigo en el que puedas confiar. Ila se sintió inmediatamente más ligero. Escribió: Gracias. Se siente bien que alguien lo sepa. Mensaje Shane. Estaba siendo un poco celoso. Ilya, lo sé. Es Navidad, Hollander. Come una galleta. Shane se tragó todo su discurso sobre cómo una sola galleta arruinaría todo su duro trabajo. No estaba haciendo una dieta de adelgazamiento, estaba siguiendo un complicado régimen nutricional diseñado para mejorar el rendimiento físico. Pero Shane no quería volver a explicar todo eso, así que en su lugar puso los ojos en blanco. No quiero una galleta. Era una mentira. Sí quería una galleta. Yuna, gritó Ilya, dile a tu hijo que se coma una galleta. Déjalo en paz, dijo Yuna, desde cualquier habitación en la que estuviera en ese momento. Se movía tanto que era difícil seguirle la pista. Amamos a Shane incluso sin carbohidratos. A Shane le gustaría que todos dejaran de hablar de su dieta. No debería ser gran cosa. Era un atleta profesional. Tú ni siquiera celebras la Navidad, dijo Shane con mal humor. Celebro las galletas, dijo Ilya, y luego se metió en la boca una galleta entera. Asqueroso. Tiene mermelada, dijo Ilya, con la boca llena de galletas. A Ilya le encantaba la mermelada, sobre todo la de frambuesa. Ilya se había estado quejando de que no era divertido hacerle el desayuno a Shane, y este le había dicho que no le pedía a Ilya que le hiciera el desayuno. Habían discutido mientras Shane preparaba un batido, e Ilya se hacía huevos revueltos con tostadas y salchichas. Luego se habían mirado a través de la mesa de la cocina mientras comían. Antes de irse a casa de los padres de Shane, Ilya había refunfuñado algo sobre dar a Shane su regalo más tarde, y Shane no sabía qué significaba eso. Ilya no parecía entusiasmado. Eso era seguro. Había cosas, sospechaba Shane,
que Ilya no le estaba contando, lo que ponía a Shane ansioso y un poco enfadado, porque Ilya le estaba ocultando algo. Él había pensado que estaban más allá de eso. Si Shane no lo supiera, pensaría que Ilya lo estaba engañando o algo así, o que quería romper con él. Pero Shane seguía asegurándose a sí mismo que sabía que no era así. Tal vez el estado de ánimo de Ilya estuviera relacionado con el hockey. Shane estaría de muy mal humor si su equipo hubiera perdido tanto como Ottawa. Fuera lo que fuera, Shane se estaba cansando de ello. Si Ilya tenía un problema con Shane o cualquier cosa, debería hablar con Shane sobre eso, no indagar en él sobre su dieta o sus amigos o cualquier otra cosa, solo para burlarse de él. Ilya entró en la cocina mientras Shane estaba irritado. Ilya abrió la nevera y sacó un cartón de ponche de huevo. Miró a Shane mientras se dirigía al armario donde estaban los vasos. ¿Qué? Preguntó Shane en un tono de prueba. ¿No hay conferencia? Shane suspiró. No me importa lo que tú o otra persona coma. Y le resopló. Eso no es cierto. Te quejas de mí todo el tiempo. Porque tú siempre empiezas. Ilya no respondió. En su lugar sacó un vaso grande del armario y se sirvió casi un galón de ponche de huevo. Shane apretó las manos. No iba a decir nada. Ilya levantó el vaso en un brindis y tomó un largo trago de ponche de huevo que fue asqueroso de ver. Shane lo miró fijamente. Ilya terminó con un odioso sonido y luego se limpió la boca con el dorso de la mano. Shane le dio la espalda, agarró un paño de cocina y empezó a limpiar el zumo de granada salpicado de la encimera. Tus padres quieren intercambiar regalos ahora, dijo Ilya. De acuerdo. Ve a la sala cuando termines. Sé dónde intercambiamos regalos de Navidad, dijo Shane. Podía oír a Ilya salir de la cocina mientras Shane seguía limpiando la encimera agresivamente. La tensión lo siguió hasta su casa, sin que ninguno de los dos hablara mucho con el otro. Poco después de regresar, Ilya le entregó a Shane un regalo bien envuelto y se sentó con mal humor en un extremo del sofá. Shane se sentó en el extremo opuesto, miró a Ilya con una mezcla de disculpa y desenvolvió cuidadosamente el regalo. Era una fotografía enmarcada que nunca había visto antes, sin embargo supo inmediatamente de cuándo era. Era una toma de su primera campaña publicitaria juntos. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.